La vida en otros mundos. Qué tema interesante, qué inmenso misterio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente. Y de no ser así, siempre hay caminos como para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza. Y a veces el tarot también puede ayudar un poquito. Así que, pero hoy quiero hablar acerca de el tema de la vida inteligente en otros planetas, no como en el Discovery Channel, donde sí, la vida en otros mundos y muestran unos animales de 6 patas, con cabezas como de vegetal, porque claro, el universo es tan grande que puede existir cualquier cosa. No, ni tampoco como esos mismos canales a veces muestran, o desde otros ámbitos de YouTube también, los extraterrestres grises que abducen a la gente. Bueno, de eso ya hemos hablado y tal vez haga otro videito más para completar eso, porque tiene mucho que ver con más con lo humano que con lo extraterrestre. Pero la vida inteligente en otros planetas, civilizaciones, en este infinito universo. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo se desarrolla? Porque claro, sabemos, lo hemos dicho también, pero sabemos que la, incluso sin irnos a lo espiritual, ¿m? Desde el origen del universo, la materia se ha ido organizando a lo largo de millones de años en modo cada vez más complejo. Desde esa, digamos, irradiación a partir del Big Bang, los primeros átomos, que llevó tiempo, digamos, el primer átomo de hidrógeno y luego los siguientes átomos a través de reacciones químicas entre ellos, aparecen otros elementos como el helio, bueno, todos los elementos de la tabla periódica conocidos, digamos, desde la química, etcétera. Bueno, la materia, no estamos hablando aquí de espiritualidad, o sea, partimos desde lo observable. La materia se organiza en modos cada vez más complejos. ¿m? Y la evolución de esa materia da paso a moléculas complejas, proteínas, etcétera, que a su vez dan paso a la complejidad de la vida. ¿eh? La aparición de la vida, por ejemplo, en el planeta Tierra, los primeros seres unicelulares, que a su vez luego van complejizando, van desarrollándose, van evolucionando en seres multicelulares, ¿eh? Y los primeros, digamos, seres más, qué sé yo, las medusas y luego los peces, y bueno, estoy resumiendo mucho. Esto sucede a lo largo de millones de años. Y así en otros planetas también, en distinta manera. Es decir, pero a lo que íbamos, la evolución da paso a la complejidad. Esa complejidad, digamos, genera la aparición de la vida. Y la evolución de la vida lleva naturalmente a la aparición de la inteligencia. Y por eso podemos deducir, lógicamente, que en este infinito universo existe una inmensa variedad de civilizaciones. Muchas de ellas más evolucionadas que la actual civilización humana terrestre. Y otras igual de evolucionadas o menos, pero con diferentes características. Muchos se imaginan, oh, qué cosas aterradoras pueden existir en otros planetas. No desde, al menos para las personas que tienen un suficiente nivel de conciencia y entendimiento, no se imaginan eso en civilizaciones, digamos, avanzadas. Otras sí imaginan reptilianos. Escriban en los comentarios si desean que desarrolle esos temas, pero bueno, eso no tiene mucho sentido, ya hemos hablado un poco de eso. Pero
claro, civilizaciones avanzadas, pues tienen un desarrollo, pero muchos se imaginan, no, pero civilizaciones más primitivas, seres más primitivos, inteligentes, pero más primitivos en el universo, pueden ser terribles, andás a ver de lo que son capaces en otros planetas. Mm, no crean que es tan así. Mm, Al menos hasta donde yo logro decodificar, no es tan así. La humanidad terrestre es bastante difícil de igualar. No quiere decir que no existan otras civilizaciones que ya han pasado por estadios conflictivos, donde no haya existido el egoísmo, la dualidad entre luz y oscuridad, etcétera. Pero los humanos terrestres son bastante difíciles de igualar en cuanto a lo que son capaces, digamos, de realizar con otros seres humanos terrestres y ni que hablar con otros seres de la naturaleza. Aunque a veces es más o menos lo mismo lo que terminan haciendo entre ellos que con otros seres a los cuales denominan animales o vegetales. Pero bueno, en el resto del universo, imagínense que en una inmensa variedad de mundos, las cosas no han evolucionado de la misma manera en todas partes. Sí ha existido proceso evolutivo, pero diferenciado. Y hay civilizaciones incluso menos evolucionadas tecnológicamente que la actual civilización humana terrestre, o con un nivel parecido o un poquito más, pero que algunos no. Pero otras uno podría verlos como muy ingenuos, ¿no? Al lado de lo que son capaces los humanos terrestres, como que sí, como que son imperfectos, tienen rasgos egoístas, pero con bastante más suavidad, por así decirlo, eso, en algunos casos. Porque imaginen, o sea, además, cuando se habla de las formas de esos seres, aquí mismo, cuando hablamos de la humanidad terrestre, ¿por qué hablamos de eso? Porque en ciertos mundos, en el universo e incluso en la propia Vía Láctea, existen seres que algunos llaman humanoides, pero humanoides, parecido al humano, pero muy parecidos. Eh, Evolucionaron a algunos de ellos en planetas con condiciones muy similares a la... ahora les digo por qué me estaba riendo. Muy similares a las condiciones, digamos, climáticas, de tamaño del planeta, de distancia con respecto a su estrella, como sería nuestro Sol, etcétera. No, recordaba el tema de la teoría de los antiguos astronautas, alienígenas ancestrales. Si desean que hable de eso, escriban en los comentarios. No es el tema de este video, porque muchos dicen sí, se parecen como la teoría de von Däniken, ¿no? Que sí, en realidad no es que los extraterrestres se parecen a nosotros, sino nosotros a ellos, porque ellos nos generaron. Eso es otro tema. Y no voy a meterme en eso, porque escriban en los comentarios. En todo caso, es un tema aparte. Pero pues se habla mucho también. Bueno, y desde ya, no crean en eso de que nos crearon como esclavos. Eso sáquenlo. Si desean que desarrolle también el por qué no, escriban en los comentarios. Den like al video, suscríbanse al canal, etcétera. Todo eso ayuda. Pero imagínense a lo que íbamos. Perdón por la digresión. Esto sí fue una verdadera digresión. Pero en una inmensa variedad de mundos, algunos seres sí son muy parecidos a los humanos terrestres. Más allá de lo otro que decíamos. Son muy parecidos. Por sus condiciones, digamos, climáticas, etcétera, o de desarrollo, de composición de sus atmósferas, medioambientales, por así decirlo, en términos más específicos. En otros mundos, con otros tamaños, otra fuerza gravitatoria,
otras atmósferas, otros componentes químicos, otro medio ambiente, finalmente de eso se trata, han evolucionado seres inteligentísimos, muy evolucionados, muy puros, pero con aspecto físico diferente de los seres humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando algunas personas hablan de sí, algunos extraterrestres pueden ser feos. Feos para el patrón de belleza que tienen los humanos. Pero hay que empezar, porque en algún momento vamos a contactar, tienen que pasar ciertas cosas para que eso suceda. Pero en algún momento vamos a, y puede ser que eso no esté tan lejano, pero lo que sucede es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión también de evolución del ser humano. De eso hablaremos en otro video, para que ese contacto sea posible. Pero cuando los veamos, si la humanidad no se autoaniquila antes y evoluciona, cuando los veamos, y algunos dirán, qué feos que son estos seres. No, hay que ser abiertos, hay que tener, digamos, flexibilidad. O sea, es tu patrón de belleza. Como incluso los patrones entre humanos, los patrones de belleza a lo largo de la historia han ido cambiando. Bueno, imaginen con seres que han evolucionado en medioambientes muy distintos a los del planeta Tierra. Porque la vida no ha evolucionado en otros mundos iguales o muy parecidos al planeta Tierra solamente. También, pero no solamente. Entonces existen seres, digamos, para que ustedes puedan identificar algunos más altos, otros más bajitos, algunos con una contextura más física, más robusta, otros una contextura más delgadita, más etérea, por así decirlo. Pero también sucede, y esto ya hablando a veces de los contactos, que ellos mismos, en su nivel evolutivo, algunas, no todas, pero algunas de estas civilizaciones han trascendido, digamos, lo que es la limitación de la materia, y pueden presentarse en un modo más que al humano le resulta más apetecible. De hecho, han existido contactos donde eso ha sucedido. Ha sucedido, donde el humano dice, ay, sí, se me apareció un ser que era todo luz, todo luminoso, y sí, se te apareció así porque por ahí si veías su forma más densa material, te hubieses asustado. Entonces ese ser, por consideración a ti, se te presenta de esa manera. Eso en algunos casos. En otros casos, directamente es como que su propia evolución física ha trascendido lo estrictamente material. Existen seres como de pura luz, por así decirlo, como que uno pudiese atravesarlos al tocarlos, ¿no? Porque también han, digamos, evolucionado dimensionalmente. Ahí sí, ya trascienden la tercera dimensión, la dimensión de la materia densa, y ellos mismos, digamos, en su conformación física, ya digamos, son como transdimensionales, y entonces son mucho más etéreos, y entonces esa es su forma física actual, no original, digamos, muchos, bueno, hay seres que sí se han originado en dimensiones superiores, pero otros que digamos, como los ángeles. Cuando hablábamos de los ángeles, algunos tienen un origen más parecido al de la humanidad terrestre, más denso en la materia, en su conformación física, pero han evolucionado y por una propia cuestión de evolución, o sea, de ese modo son más sanos, viven más felices, tienen menos complicaciones físicas que los seres, digamos que todavía existen aquí y en otros planetas, con una conformación física más puramente material. O sea, que obvio, todos tenemos, además de nuestro cuerpo físico, el cuerpo mental, pero el cuerpo físico, que también está ahí, muchas veces condicionando con temas
ligados a la salud, al equilibrio físico. Bueno, hay seres que han trascendido ya eso por su propia evolución, que abarca o que incorpora, digamos, lo multidimensional, por así decirlo. Pero además, ¿cómo son estas civilizaciones? No solamente físicamente estos seres, sino estas civilizaciones han trascendido. Algunos no han pasado por eso, pero otros sí, pero han trascendido, algunos hace mucho tiempo y algunos otros no hace tanto. Este, mm, lo que podríamos hacer como un estadio similar, análogo hasta cierto punto, porque es distinto, pero análogo hasta cierto punto, con el estadio actual evolutivo de la humanidad terrestre. Ya lo han trascendido y de esa manera, por propia conciencia, se han dado cuenta, tanto a nivel individual, cada uno de ellos también son individuos, también tienen ego, ¿no? Pero han trascendido, digamos, la dualidad entre luz y oscuridad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que eso es lo más conveniente también a nivel ego y a nivel de civilización. Entonces, ya no existe entre ellos la competencia ni la guerra, que es, digamos, otro modo de competencia, porque cuando hablamos de competencia, eso debería referirse al deporte. Lo otro que se llama competencia a nivel de mercados, empresas, etcétera, es guerras tal vez sin, sin armamento, a veces sí, pero bueno, no siempre, pero donde lo que se busca es ocupar territorio del otro. Entonces eso no es competencia deportiva, es otra cosa, es ocupación de territorio por diferentes medios, a veces no tan violentos, pero muchas veces deshonestos. Eso en otros mundos ya no existe. ¿Por qué? Hagamos una analogía para que la mente humana pueda entender mejor. Bueno, yo no soy tan joven en esta encarnación, cuando las personas de mi edad éramos pequeños, imaginábamos no el 2024, el año 2000, como un año maravilloso en el cual iban a existir colonias terrestres poblando el planeta Marte, viajes a las estrellas más cercanas, y eso no era descabellado. ¡Ay, qué tontos que éramos! No. El problema es que toda esa energía, toda esa inteligencia, toda esa tecnología no se utilizó en modo convergente y cooperativo con esos fines, sino que se priorizó la ganancia. El sistema capitalista priorizó la ganancia. Entonces, todas esas mentes brillantes que podrían haber generado esas posibilidades de viajes interplanetarios e incluso interestelares, no. Todo eso, primero, mentes incorporadas a los intereses de empresas, de organismos, de gobiernos, de estados, etc. Pero además compitiendo entre ellas, no cooperando, y para generar cosas que den ganancia. Es decir, no tenemos colonias en Titán, la luna de Saturno, ni en Ganímedes, luna de Júpiter. No tenemos eso. Tenemos, sí, celulares, teléfonos, como dicen en otros países, móviles, teléfonos móviles, que sacan fotos, que hacen un montón de cosas, cada vez con más aditamentos, tenemos computadoras pequeñas, que son más poderosas que las del Apolo 11 o las que se utilizaron en aquel momento. Tenemos todo eso. ¿Por qué? Porque las personas compran eso, se generan la necesidad de eso, entonces, y millones de mentes brillantes compitiendo por quien elabora el mejor producto. O un producto innovador, pero que se vende, que las personas compren para que dé ganancia. Y no para que la humanidad viaje a las estrellas. Es que es una contradicción antagónica. No se puede, o es una cosa o la otra, porque para que la humanidad pueda alcanzar sus objetivos debería cooperar.
y no competir. Las agencias espaciales, la NASA, la ESA, la Agencia Europea, etcétera, pues son agencias que no cuentan, digamos, con el suficiente apoyo. La mayor parte de la energía y los recursos van para otro lugar y son dominados a veces ni siquiera por los estados, y incluso de estados, algunos poderosos, no dominan la mayor parte de esos recursos, digamos, económicos que deberían invertirse en eso. Y los recursos intelectuales también están dispersos. Entonces, no se consigue eso. En otros mundos ya se ha evolucionado y por eso ellos sí pueden viajar y llegar hasta aquí. Y por eso digo, no hay nada que temer de ellos porque ellos no quieren dominarnos. Ya han trascendido eso. De eso ya he hablado en el video acerca de el miedo a los extraterrestres. Búsquenlo si quieren en este mismo canal, Tarot 21. Pero cuando hablamos de la vida en otros mundos, hablamos de una vida, sí, mucho más feliz, donde lo que prevalece es lo que aquí en la Tierra se denomina fraternidad, pero en el más profundo significado de ese término, en la conciencia de que esa fraternidad es realmente lo conveniente incluso para cada individuo y para el desarrollo pleno de cada ego, de cada individuo, y no matarse entre todos y competir y hacer guerras por territorios, no. En esas civilizaciones avanzadas, digamos, están todos en la misma. Han trascendido eso. Y eso no quiere decir que estén anulados en su ego, para nada, al contrario, se desarrollan su potencial, el potencial individual de cada uno de estos seres se desarrolla mucho más en ese marco no competitivo, porque además todas las necesidades básicas e incluso estéticas, artísticas, etcétera, están plenamente satisfechas y cada uno de ellos busca ir más allá, individualmente, buscando su propia realización individual y también buscando, digamos, en modo natural, no como una obligación, sino sintiendo realmente que eso es convergente con su propio desarrollo también, sintiéndolo de ese modo, el aporte a su civilización en general, a nivel colectivo. E incluso lo que existe también es eso que algunos han llamado desde la nueva era, pero eso tiene lógica, esa federación galáctica. Esas civilizaciones se han encontrado en algún momento, o al menos una parte de ellas, se han encontrado y compartido conocimientos, experiencias, en procura de la evolución de todos, del bienestar de todos, de la felicidad de todos, de la realización de todo individuo y del conjunto de esa Federación Galáctica y de las civilizaciones que integran la Federación Galáctica. Así que eso es lo que tenemos que comprender, porque es la realidad cuando un grupo inteligente, una sociedad, digamos, de seres inteligentes, evoluciona más allá de lo que podría ser los límites que la civilización humana terrestre actual todavía le pesan y frenan su desarrollo como si de una lápida, de una piedra horrible se tratase. Ellos han destruido esa piedra, los que han atravesado por ahí. Otros directamente se han dado cuenta antes y no han tenido tanto conflicto. Eso varía en cada caso, imagínense, son millones de civilizaciones solamente en esta galaxia que han evolucionado. Pero la competencia, la guerra, la enemistad, la inarmonía, el pensar, el ver al otro como un enemigo, eso ya no existe. Y eso es importante porque, primero, para saber la verdad, cómo son. Y segundo, porque nos brinda fundamentalmente una visión
de que el ser humano terrestre, tanto como individuo, como en tanto sociedad, también puede alcanzar eso eventualmente. También puede alcanzar eso. Está en su potencial. Bueno, eso quería transmitir en este video, compartirles este conocimiento. Les envío desde aquí, una vez más, luz y bendiciones.